Mi novio le propuso matrimonio a su secretaria en mi cumpleaños, solo porque me negué a ponerlo en la escritura de mi departamento. No sabía que mi abuelo era el dueño de la empresa donde trabajaba. Hoy está desempleado, humillado y suplicando volver. ¿Perdón? Yo no reciclo basura. El anillo que nunca fue mío brilló bajo las luces de mi propia fiesta de cumpleaños. Mateo se arrodilló, pero no frente a mí. Frente a Paula, mi supuesta amiga. La secretaria que le enseñó los pasillos de la empresa de mi abuelo el primer día que pisó ese lugar. ¿Quieres casarte conmigo? Las palabras resonaron en el salón mientras todos contenían la respiración. Mi copa de champán se congeló a medio camino hacia mis labios. 4 años de relación reducidos a cenizas en 15 segundos. Todo porque me negué a poner su nombre en las escrituras del departamento que mi abuelo me había regalado. Lo que Mateo no sabía es que ese mismo abuelo era el dueño de la empresa donde él trabajaba, donde él creía tener futuro. Ahora, 6 semanas después, está desempleado. Bloqueado en el sector. Humillado públicamente. Y enviándome mensajes suplicantes cada día. ¿Perdón? No, gracias. Nunca he sido de reciclar basura. Me llamo Daniela, tengo 27 años y vivo en Santa Cruz, Bolivia. Vengo de una familia que algunos llamarían de apellido. Mi abuelo construyó un imperio en el sector inmobiliario cuando la ciudad apenas despegaba, y mis padres continuaron ese legado desde sus respectivas posiciones. Yo siempre tuve las puertas abiertas, y con ellas, las miradas expectantes. La nieta de don Ernesto Melgar, así me conocían muchos. O al menos, así me conocían hasta que decidí construir mi propio camino. Todo comenzó hace 4 años. Fui a visitar a mi abuelo en su oficina central. Tenía 23 años, recién graduada y sin idea de qué hacer con mi vida. Mientras esperaba en recepción, lo vi. Mateo, 28 años, traje impecable y sonrisa confiada. Estaba siendo guiado por el gerente de personal hacia el elevador. Recuerdo pensar que lindo pibe, como diría mi abuela. Algo se encendió en mí. Una chispa, una locura momentánea. Cuando finalmente entré a la oficina de mi abuelo, le pregunté sobre el nuevo empleado, recién contratado en el departamento de proyectos. Parece prometedor, me dijo mi abuelo sin levantar la mirada de sus documentos. Entonces se me ocurrió una idea absurda, quizás inmadura. Quiero trabajar aquí, Abu, le solté de repente. Levantó la mirada, sorprendido. Después de un silencio que pareció eterno, me miró con esa expresión que solo él tenía, entre divertida y suspicaz. ¿Y ese súbito interés en bienes raíces, Dani? No tendrá algo que ver con el muchachito que acabas de ver, ¿no? Me sonrojé hasta las orejas, pero mantuve la compostura. Quiero aprender el negocio familiar. Ya era hora, ¿no crees? Mi abuelo se reclinó en su sillón de cuero y soltó una carcajada. Te conozco desde que usabas pañales, mi hijita. Pero está bien, si quieres trabajar aquí, trabajarás de verdad. Sin privilegios. Y sin que nadie sepa quién eres. Así empezó todo. Entré como asistente administrativa en un departamento alejado del de Mateo. Fue Paula quien me tomó bajo su ala. Tenía 2 años más que yo y conocía cada engranaje de la empresa. Me enseñó desde cómo funcionaba la fotocopiadora hasta los chismes de cada departamento. Se convirtió en mi amiga, mi confidente. Le conté sobre mi interés en Mateo, pero nunca le revelé quién era yo realmente. Es un churro ese tipo, pero dicen que es medio creído, me advirtió Paula mientras almorzábamos en la cafetería. Aunque contigo siempre sonríe cuando te ve. 3 meses después, Mateo me invitó a salir. Nuestra primera cita fue en un café del centro. Hablamos durante horas. Me contó sobre sus ambiciones, sus sueños de ascender en la empresa, de llegar a gerente antes de los 35. Yo escuchaba fascinada, sin revelar que podría haberle dado ese puesto con una simple llamada. Con el tiempo, nuestra relación se volvió seria. Le presenté a mi familia como mi novio del trabajo, sin especificar detalles. Él nunca conectó mi apellido con el de mi abuelo. Después de todo, uso el apellido de mi madre por elección propia. La vida fluía. Yo ascendía en la empresa por mérito propio. Mi abuelo era más exigente conmigo que con cualquiera, y Mateo también progresaba, aunque más lentamente. Vivíamos en departamentos separados. Él en uno rentado en un barrio modesto, yo en uno más céntrico que había comprado con ayuda de mis padres años atrás. Hace 3 meses, mi abuelo me llamó a su oficina. Dani, cumples 28 el próximo mes. Quiero adelantarte tu regalo. Me entregó un sobre elegante.
Dentro había unas llaves y documentos de propiedad de un departamento en el edificio Altamira, el nuevo desarrollo premium de la empresa. Un penthouse con vista al parque. El título está a tu nombre. Puedes mudarte cuando quieras, la decoración ya está lista. Celebra tu cumpleaños allí, si quieres. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Mi abuelo nunca fue de grandes muestras de afecto, pero ese día me sostuvo fuerte contra su pecho. Te lo has ganado, mi hijita. Estoy orgulloso de ti. Emocionada, le conté a Mateo esa misma noche durante la cena. Su reacción me desconcertó. En lugar de alegrarse por mí, frunció el ceño. ¿Un departamento en Altamira? ¿De dónde sacaste el dinero? Su tono era acusatorio, casi hostil. Le expliqué que había sido un regalo de mi abuelo. No especifiqué que era el mismo abuelo dueño de la empresa donde trabajábamos. Ah, claro, la nieta consentida murmuró con cierto desdén. Algunos tenemos que trabajar por lo que tenemos. Dejé pasar su comentario. Quizás era solo envidia momentánea. Durante las semanas siguientes, Mateo cambió. De pronto insistía en que nos mudáramos juntos. Lo que al principio sonó romántico, pronto mostró su verdadera cara. Deberíamos poner el departamento a nombre de los dos, dijo una noche mientras cenábamos en mi casa. Si vamos a vivir juntos, lo justo es compartir todo, ¿no crees? Mateo, apenas me lo regalaron. Ni siquiera me he mudado aún. Llevamos casi 4 años juntos, Dani. ¿No confías en mí? Su tono se volvió manipulador. No se trata de confianza. Es un regalo de mi abuelo para mí. Su rostro se transformó. La máscara de novio comprensivo se desmoronó, revelando algo feo y codicioso debajo. ¿Y yo qué? ¿Siempre seré el pobre novio que viene de la nada? El que nunca estará a tu nivel. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. Nunca lo había visto así. Sus ojos brillaban con un rencor que me estremeció. ¿Quién era este hombre? No firmaré el departamento a tu nombre, Mateo. Lo siento, pero es mi decisión final. Se levantó bruscamente, tirando la silla. Te vas a arrepentir de esto, Daniela. Te lo juro. Salió dando un portazo que resonó en mi pecho como un presagio sombrío. Después de su amenaza y ese portazo que casi rompe el marco, Mateo desapareció por 3 días completos. Ni llamadas, ni mensajes, nada. El silencio era su nueva arma. Cuando finalmente volvió a aparecer, tenía una nueva estrategia, manipulación pura y dura, mensajes a todas horas. Perdóname, estaba muy estresado a las 7 de la mañana. Si realmente me amaras, confiarías en mí con el departamento a mediodía. ¿Por qué eres tan egoísta? Después de todo lo que he hecho por ti a la 1 de la madrugada, cada mensaje era como un pequeño corte. Sabía exactamente qué botones presionar. 4 años juntos le habían dado un mapa detallado de mis inseguridades. Una noche, mientras revisaba fotos viejas en mi celular, me detuve en una de nuestro primer aniversario. Su sonrisa parecía genuina. Oh no. Amplié la imagen tanto que los píxeles se volvieron manchas borrosas. Buscaba algo, una señal, una pista que me hubiera perdido. Cuando empezó a verme como un trampolín hacia una vida mejor y no como su pareja, 4 malditos años. Tirados a la basura. ¿Y para qué? Por un departamento que ni siquiera era suyo, que nunca había sido suyo. Mi cumpleaños se acercaba. Las invitaciones ya estaban enviadas. Fiesta de inauguración y cumpleaños de Daniela, 8 de la noche, edificio Altamira, PH 3. Pensé en cancelar todo. ¿Qué sentido tenía celebrar cuando me sentía así? Pero algo dentro de mí se endureció. Cancelar sería otra victoria para Mateo. Otra forma en que su manipulación funcionaba, y ya estaba harta de ser manipulada. 3 semanas antes de mi cumpleaños, quedé con Paula en la cafetería de la empresa para ultimar detalles de la fiesta. Mientras escrollaba la lista de invitados en mi celular, mencioné, creo que a Mateo lo sentaremos con los de contabilidad. No lo quiero en mi mesa después de cómo se ha comportado últimamente. El cambio en Paula fue instantáneo y revelador. Como si hubiera pulsado un interruptor. Su cuerpo se tensó. Sus ojos, que siempre me miraban directamente, huyeron hacia su taza de café. Su mano quedó congelada a medio camino de su boca. ¿Has hablado con él últimamente? Su voz sonó un tono más agudo de lo normal, casi quebrada. ¿Qué sabes que yo no sepa, Paula? Pregunté directamente. Empezó a revolver su café como si contuviera los secretos del universo. Nada. Es que todos tenemos días malos, ¿no? El trabajo está intenso para todos. Mentira.
Lo vi tan claramente como si lo hubiera escrito en su frente. Ella me estaba mintiendo descaradamente. Dejé pasar el tema. Sonreí. Seguimos con los planes. Pero algo se había agrietado entre nosotras, algo irreparable. 3 días después, me di cuenta que había dejado mi cargador en la oficina. Volví cuando casi todos se habían ido. El edificio estaba silencioso, mis tacones resonaban en los pasillos vacíos como disparos. Al doblar hacia mi departamento, escuché voces desde la sala de reuniones pequeña. La puerta estaba entreabierta, un hilo de luz se derramaba sobre el piso oscuro. Ella no sospecha nada, era Mateo, con ese tono condescendiente que usaba cuando creía tener todo bajo control. Pero necesito que sigas actuando normal hasta después de la fiesta. No sé, Mateo. No me siento bien con esto, la voz de Paula temblaba. Dani confía en mí. Somos amigas. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada, la mano agarrada al marco de la puerta como si fuera lo único que evitaba que me desplomara. ¿Prefieres estar de su lado? El desprecio en la voz de Mateo era como ácido. La niña rica que lo tiene todo regalado mientras nosotros trabajamos como burros para llegar a fin de mes. Piensa en lo que te dije, cuando estemos juntos, ese departamento será nuestro de todos modos. Mi estómago dio un vuelco tan violento que tuve que taparme la boca para no vomitar allí mismo. Sentí que el aire abandonaba el edificio entero. Mi novio. Mi mejor amiga en el trabajo. Conspirando a mis espaldas. Un impulso salvaje me empujó a abrir la puerta de golpe, a confrontarlos, a dejar que toda mi rabia acumulada explotara como una bomba. Pero algo me detuvo. Me alejé en silencio, las piernas moviéndose por puro instinto. Esa noche, acostada en mi cama mientras miraba fijamente el techo, repasé cada conversación, cada gesto de los últimos meses. Las veces que Mateo había mencionado nuestro futuro. Su repentino interés en mis ascensos. Las preguntas casuales sobre mi familia, sobre el negocio familiar. Todo adquiría un significado nuevo y obsceno. Al amanecer, tomé una decisión, no diría nada. No confrontaría a ninguno de los dos. Todavía no. Durante los días siguientes, me convertí en una actriz mejor de lo que jamás pensé posible. Sonreía cuando tocaba sonreír. Fingía que no notaba las excusas de Mateo para desaparecer durante horas. Actuaba como la novia confiada y la amiga leal que claramente ya no era para ellos. Mientras tanto, observaba. Documentaba. Notaba cómo Paula evitaba los almuerzos conmigo. Como Mateo revisaba constantemente su celular, siempre con el ángulo perfecto para que yo no pudiera ver la pantalla. Como ambos tenían reuniones que coincidían misteriosamente a la misma hora. Una semana antes de mi cumpleaños, visité a mi abuelo en su oficina. No había planeado contarle nada, pero algo en su mirada rompió mis defensas. Algo anda mal, mi hijita, dijo apenas entré. Tienes la misma cara que ponías de chiquita cuando los otros niños no te invitaban a jugar. Y no sé qué fue, si su preocupación genuina, o que me vio realmente cuando nadie más lo hacía, pero me quebré. Le conté todo, Mateo, Paula, la conversación que escuché, cada manipulación, cada mentira. Mi abuelo escuchó sin interrumpir, sus dedos formando ese puente bajo su barbilla que siempre hacía cuando procesaba información importante. Cuando terminé, el silencio se estiró entre nosotros. ¿Sabes qué es lo peor de envejecer, Danielita?, dijo finalmente. Ver a los que quieres cometer los mismos errores que uno ya cometió. Podría decirte que los confrontes ahora mismo, que los eches de tu vida ya, pero sé que no lo harás. Me conocía mejor que nadie. Hay personas que solo aprenden cuando la vida les da una lección, continuó, y vi un brillo peligroso aparecer en sus ojos. A veces, esa lección debe venir de donde menos lo esperan. Asentí, entendiendo perfectamente lo que no estaba diciendo. Los días previos a mi cumpleaños fueron surrealistas. Como vivir en una dimensión paralela donde todo parecía normal pero nada lo era. Mateo volvió a ser el novio atento y cariñoso. Me traía café por las mañanas, me mandaba mensajes dulces durante el día. Paula se desvivía organizando detalles de la fiesta, como si cada sonrisa suya no fuera una puñalada más en mi espalda. La mañana de mi cumpleaños, Mateo me envió un ramo enorme de rosas con una tarjeta, para la mujer de mi vida. Esta noche será especial. Rompí la tarjeta en pedazos mientras una sonrisa amarga curvaba mis labios. Especial, repetí, saboreando la ironía. No tenía idea cuán especial sería. Tiré las flores directamente a la basura. Ni siquiera me molesté en ponerlas en agua. El nuevo departamento quedó impresionante para la fiesta.
Los ventanales desde el piso hasta el techo enmarcaban la ciudad como un collar de luces bajo nosotros. Mi abuelo había pensado en cada detalle, incluso en los que yo ni hubiera considerado. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente. Mi abuelo fue de los primeros, impecable en su traje gris oscuro, con ese porte que imponía respeto sin esfuerzo. «Feliz cumpleaños», mi hijita me susurró al abrazarme, y luego, más bajo aún, «recuerda siempre quién eres». Nosotros no agachamos la cabeza ante nadie. Mateo y Paula llegaron juntos. «Nos encontramos en el estacionamiento», explicó ella con una risita nerviosa que ahora me sonaba falsa como billete de 3 pesos. Mateo se acercó, me abrazó, me besó, me presentó orgullosamente como su novia a quienes aún no me conocían. Paula iba de un lado a otro, cuidando cada detalle, llenando copas vacías. Los miraba a ambos y me preguntaba cómo habían llegado a este punto. La fiesta avanzaba. La música envolvía la sala, las risas y conversaciones creaban un murmullo constante. Mi familia, mis amigos, todos reunidos supuestamente para celebrarme. Y en medio de todo, yo, contando los minutos, esperando que Mateo hiciera su jugada. Porque sabía que lo haría. Cerca de las 10:30 de la noche, sucedió. Mateo golpeó suavemente su copa con una cucharilla. El sonido agudo cortó las conversaciones. Se paró en medio de la sala y sonrió. La misma sonrisa que alguna vez me pareció encantadora y ahora veía por lo que era, pura, absoluta arrogancia. «Quiero proponer un brindis», anunció con voz fuerte y clara. «Por Daniela, la cumpleañera. Y porque hay momentos en la vida que marcan un antes y un después». Los invitados sonrieron, levantando sus copas. Yo permanecí inmóvil, el corazón martilleándome tan fuerte en el pecho que temí que todos pudieran oírlo. Sabía que algo terrible estaba por suceder. Mateo bajó su copa y se acercó a donde yo estaba. Por un segundo, un estúpido, ingenuo segundo, mi corazón saltó pensando que quizás todo había sido un malentendido. Quizás había interpretado mal lo que escuché, pero entonces giró. No hacia mí. Hacia Paula. La sangre abandonó mi cara cuando lo vi arrodillarse frente a ella. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos veían. Era como una pesadilla en cámara lenta, pero estaba despierta, completamente despierta. El silencio que cayó sobre la sala fue brutal. Podía escuchar mi propio pulso martilleando en mis oídos mientras él sacaba una pequeña caja de terciopelo negro. La misma maldita caja que una vez me había mostrado para cuando llegara el momento especial. «Hijo de puta». Paula Andrade, su voz resonó en el vacío del silencio. «Desde que te conocí, supe que eras especial. Hemos mantenido esto en secreto por respeto, pero ya no puedo esperar más. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?». Jadeos ahogados. Murmullos confusos. Sentí como todas las miradas rebotaban entre ellos y yo como pelotas de ping-pong. El suelo bajo mis pies se movía. Mi garganta se cerró tan fuerte que me ardía. No podía tragar. No podía respirar. Paula, con una sorpresa tan falsa como sus pestañas postizas, asintió entre lágrimas mientras él deslizaba el anillo en su dedo. «Dijo que sí», exclamó Mateo como un idiota, como si estuviera celebrando un gol. «Vamos a casarnos». Algunos invitados aplaudieron por puro reflejo, completamente confundidos. La mayoría permaneció en un silencio sepulcral. Mi prima Elena se acercó y me sujetó del brazo con fuerza. Creo que pensó que me desmayaría. O que los mataría. En ese momento, cualquiera de las dos era posible. 4 años. 4 malditos años de mi vida invertidos en este pedazo de basura. Y ahora me apuñalaba por la espalda y lo transmitía en vivo frente a todos los que me importaban. Cuando pensaba que la humillación no podía ser más completa, cuando sentía que me estaba ahogando en un mar de vergüenza y rabia, sucedió. Mi abuelo se abrió paso entre los invitados como un tanque de guerra silencioso. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Su presencia de 72 años imponía más respeto que cualquier grito. Se paró entre Mateo, Paula y yo. Su rostro era una pared de piedra impenetrable. «Felicidades por su compromiso», dijo con ese tono tranquilo que usaba cuando estaba a punto de destruir a alguien en una negociación. Una decisión muy valiente, considerando las circunstancias. Mateo sonrió, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Extendió su mano hacia mi abuelo, un gesto que reflejaba perfectamente su estupidez. «Gracias, señor. Es un gran paso, pero cuando uno ama de verdad». Mi abuelo ignoró su mano como si fuera aire. El primer golpe, circunstancias como, por ejemplo,
Anunciar su compromiso en la fiesta de cumpleaños de mi nieta, continuó mi abuelo, cada palabra cortante como un bisturí. O el hecho de que hasta hace unos minutos, usted era su novio. La sonrisa de Mateo comenzó a desvanecerse. Paula se puso tan pálida que pensé que vomitaría ahí mismo. O quizás mi abuelo elevó ligeramente la voz. El único indicio de su furia contenida el hecho de que acaba de asegurar su despido de inmobiliaria. A ambos, de hecho, el silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Vi el momento exacto en que el cerebro de Mateo conectó los puntos. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Melgar, balbuceó, girándose hacia mí como si me viera por primera vez. Pero tú eres Daniela Rivera. Rivera Melgar, completó mi abuelo, con la satisfacción de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Mi nieta. La misma a la que acabas de humillar públicamente en su propia fiesta de cumpleaños, en el departamento que yo le regalé. La sala entera contuvo la respiración. Vi a Mateo literalmente encogerse ante mis ojos, como si cada centímetro de falsa confianza se estuviera evaporando. Don Ernesto, yo no sabía. Tartamudeó, sus manos temblando visiblemente. Ha habido un malentendido, algo dentro de mí explotó. Toda la rabia, toda la humillación, todo el dolor que había contenido durante semanas salió como un tsunami. Un malentendido, por fin encontré mi voz, y sonaba irreconocible incluso para mí. ¿Es un malentendido que planearas humillarme en mi propio cumpleaños? ¿Es un malentendido que quisieras mi departamento a tu nombre? ¿Es un malentendido que llevaras semanas acostándote con la que creí que era mi amiga? Di un paso hacia ellos, y luego otro. Cada paso más firme que el anterior. 4 años, Mateo. 4 putos años juntos. Mi voz era ácido puro. Y para ti solo fui un escalón, un boleto hacia arriba que podías usar y desechar cuando te diera la gana. Me giré hacia Paula, que lloraba sin control. Su maquillaje corría por su cara como pintura fresca bajo la lluvia. Y tú, la miré directamente, mi voz más baja pero igual de cortante. Te consideraba mi amiga. La persona que me enseñó todo en la empresa. Te conté mis secretos, mis inseguridades, mis planes. ¿Todo este tiempo estuviste con él? Paula negaba con la cabeza, sollozando. Solo llevamos 3 semanas, Dani, te lo juro, gimoteó. Él me dijo que ustedes habían terminado, que solo fingían seguir juntos por el que dirán. Mateo la interrumpió bruscamente. Cállate, le espetó, para luego volverse hacia mí con esa mirada de cachorro que tantas veces había funcionado en el pasado. Dani, mi amor, esto no es lo que parece. Déjame explicarte, no es lo que parece. Solté una risa tan fría que sorprendió hasta a mí misma. ¿Quieres explicarme por qué te acabas de arrodillar frente a ella? ¿Quieres explicarme por qué le acabas de poner un anillo? ¿O quizás quieres explicarme por qué la llamaste el amor de tu vida hace unos minutos? Pero, Dani, no me interesa tu explicación, lo corté como con un cuchillo. Lo que me interesa es que tú y ella salgan de mi casa. Ahora, pero, Dani, ahora, grité con toda la fuerza que tenía dentro, toda la rabia acumulada haciéndose espacio entre mis costillas. Mi abuelo puso su mano firme en mi hombro, anclándome a tierra cuando sentía que podía desintegrarme en cualquier momento. Y mañana a primera hora, añadió él con una calma aterradora, pasen por recursos humanos a recoger sus cosas. Sus servicios ya no son necesarios en la inmobiliaria. Mateo se puso lívido. Literalmente blanco como un papel. Su mundo, su posición, su futuro, todo lo que había intentado construir, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Don Ernesto, por favor, su voz era patética, suplicante. Necesito ese trabajo. Tengo deudas, compromisos financieros. Deberías haberlo pensado antes de intentar estafar a mi nieta, respondió mi abuelo, su voz ahora como hielo. ¿O crees que no sé que querías que pusiera el departamento a tu nombre también? Tengo ojos y oídos en toda la empresa, muchacho. No se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Los invitados murmuraban ahora abiertamente. Las miradas de compasión hacia mí se habían transformado en expresiones de asombro y, en algunos casos, de satisfacción apenas disimulada. Mi primo Carlos, quien siempre había desconfiado de Mateo, se acercó a ellos. Ya escucharon, dijo con voz firme. Fuera. De aquí, los observé mientras salían. Mateo seguía intentando justificarse, explicarse, salvarse de alguna manera. Paula lloraba en silencio, con la cabeza gacha. Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que podía respirar por primera vez en lo que parecían horas. Mi abuelo me abrazó fuerte, y en la seguridad de sus brazos, finalmente me quebré.
Lloré. Lloré por la traición, por el tiempo perdido, por la humillación pública. La fiesta, como era de esperarse, terminó poco después. Esa noche, mientras todos se iban, mi abuelo se quedó hasta el final. Se sentó junto a mí en el balcón de mi nuevo departamento, ambos mirando las luces de Santa Cruz. ¿Sabes algo, Dani?, dijo en voz baja. A veces la vida nos cobra entrada para mostrarnos quiénes son realmente las personas. Hoy fue un precio alto, pero al menos ya sabes. Asentí en silencio, las palabras atoradas en mi garganta. Un mes después de la propuesta, así es como llamo a ese desastre ahora, Mateo ya había tocado fondo. Lo supe por los chismes en la empresa, que corrían como pólvora. Intentó conseguir trabajo en todas las inmobiliarias de Santa Cruz. Todos lo rechazaron. El mundo de los bienes raíces es un pañuelo en Bolivia, y nadie quiere contratar al tipo que traicionó don Ernesto Melgar. Mi abuelo ni siquiera tuvo que vetar a Mateo activamente. Su reputación se destruyó sola. Oportunista, traidor, arribista. Esos eran los nuevos adjetivos que lo seguían. Su brillante carrera en ascenso, destruida en 15 segundos. El tiempo exacto que tardó en arrodillarse frente a Paula en mi fiesta. Paula tuvo más suerte. Encontró trabajo en una empresa pequeña de marketing. Me mandó una carta de 3 páginas llena de disculpas, explicando cómo Mateo la había manipulado durante semanas. Te hacía ver como una niña rica jugando a trabajar, escribió. Me hizo creer que lo utilizabas y que planeabas dejarlo una vez que consiguieras el departamento. Rompí la carta sin terminar de leerla. Algunas traiciones son tan completas que las explicaciones solo ensucian más las cosas. Mateo pasó de los mensajes furiosos. Arruinaste mi carrera, usaste a tu abuelo contra mí, a las súplicas patéticas. Te amo de verdad, fue un error estúpido. Bloqueé su número después del mensaje donde amenazaba con quitarse la vida. Ese tipo de manipulación emocional ya no funcionaba conmigo. La semana pasada, el guardia del edificio me llamó. Mateo estaba en recepción insistiendo en verme. Por pura curiosidad, bajé. Lo que vi fue patético. No quedaba nada del ejecutivo impecable que conocí. Dani, por favor, dame otra oportunidad. Su voz sonaba ronca, desesperada. Cometí el peor error de mi vida. De verdad te amo. ¿Error? ¿Qué de todo fue un error? He cambiado, Dani, te lo juro, se quebró. Estoy endeudado hasta el cuello, nadie me contrata. Tuve que vender mi auto. Una risa amarga escapó de mi garganta. Así que eso es, necesitas dinero. Y esperas que yo te lo dé. Perdón, yo no reciclo basura. Adiós, Mateo. El acceso a este edificio te queda permanentemente prohibido. Hoy, 3 meses después del incidente, puedo decir que estoy bien. Más que bien. Mi abuelo me ascendió a gerente de proyectos. Por mérito propio, insistí. He recuperado amistades que descuidé durante mi relación con Mateo. Y estoy aprendiendo a confiar de nuevo, aunque con cautela. Algunos dirán que fui cruel, que usé el poder de mi abuelo para vengarme. Pero yo no hice nada. Mateo cavó su propia tumba. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?